Outlander es una serie que cuenta con muchísimos personajes a los que tranquilamente les podríamos realizar un análisis a cada uno de ellos. Los libros de Diana Gabaldón han triunfado en el mundo entero. Fueron estos los que inspiraron dicha serie, gracias precisamente a la forma de narrar la historia y acercar los personajes al lector. Al menos a mí desde el primer capítulo estos libros me atraparon, tanto es así que llegué incluso a sentir alegría y tristeza con los personajes y las experiencias que me tocó vivir a algunos de ellos. Hoy por fin hablaremos de un personaje que me habéis pedido bastante, se trata de Claire, la protagonista de esta gran historia. Pero antes de nada déjame contarte dos cosas. La primera de ellas es que la bibliografía empleada para hacer este vídeo te la dejo como siempre en la descripción del vídeo. Y la segunda sería que si estás pensando en conocer Escocia y eres fanático de la serie de Outlander, que sepas que en la descripción del vídeo te dejo unos enlaces para que puedas recorrer este país y los escenarios de la serie. Y ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos con nuestro vídeo. Y como la mayoría de nosotros ya sabremos, la historia de Outlander comienza con Claire en Escocia, pero en la Escocia del siglo XX. Esta se encontraba en una especie de segunda luna de miel con su marido Frank Randall. En una de las visitas a la colina de Craignadoon, Claire toca las piedras y esto provoca que viaje en el tiempo 200 años atrás, por lo que se encontraría en una Escocia completamente desconocida y en mediados del siglo XVIII. Y Claire, tras cruzar las piedras, se encuentra completamente confusa, no sabe dónde está, y es aquí donde tiene lugar el primer encuentro entre Claire y el capitán Jack Randall, del que por cierto ya tenéis disponible un perfil psicológico en este canal. Es aquí que, tras un forcejeo y un intento de abuso por parte del capitán, cuando Claire es salvada por un grupo de escoceses. Entre ellos se encontraba un joven muy apuesto y amable, el cual se llama Jamie, que no solo robaría el corazón de Claire, sino de la gran mayoría de espectadoras, siendo un hombre que muchas mujeres anhelan. Claire proviene de una época totalmente distinta en la que las mujeres, pues afortunadamente, tendrían más derechos que las mujeres del siglo XVIII, y es por esto que en esta época pues Claire no pasaría desapercibida. Incluso llegaría a meterse en bastantes problemas, ya que destacaría por ser una mujer fuerte, directa, sin tapujos y que presenta una inteligencia fuera de lo común para el siglo XVIII. Incluso cuando Jamie no era consciente de la verdad, porque recordemos que después del juicio por brujería Claire se sincera con él, pues este joven tenía una idea bastante equivocada de las relaciones y sobre todo de las mujeres, pero tras conocer a Claire, su teoría se desploma. Él es consciente de esto, por lo que después del castigo tras su escapada y los posteriores azotes, podemos observar un gran respeto por parte de ambos por su espacio personal. Claire le daría a Jamie una idea y conocimiento sobre el sexo, el amor, las relaciones y sobre todo las mujeres, una idea completamente desconocida para el siglo XVIII, en la que el papel de la mujer, pues la verdad, era simplemente callar y su disfrute era completamente secundario. Desde siempre los seres humanos, ya sea por curiosidad o por beneficio propio, hemos intentado querer comprender la mente humana, así como las diversas personalidades que podemos encontrar. Y para tratar la mente de nuestro protagonista vamos a recurrir a Carl Jung, un pionero psicoanalista. Según él, las personas suelen comportarse de una manera a través de ciertos modelos, es decir, que gracias a unos patrones podemos procesar las emociones y nuestras relaciones precisamente con otras personas de determinada forma. Cada uno de nosotros sigue uno de esos 12 modelos, los cuales se pueden reflejar en cualquier persona, incluso en personajes ficticios. Estos modelos yo los denomino arquetipos, y como mencionamos podemos encontrar 12. Se trata de un tema, la verdad, bastante extenso para tratar en este vídeo, pero citando a Psicoactiva, se definen como símbolos e imágenes universales y primarias que provienen del inconsciente colectivo. Y en Outlander, como en cualquier otra serie, podemos ser testigos de que cada personaje cumple algunos de los patrones de personalidad mencionados con anterioridad. Esto ayuda a que nosotros como espectadores nos identifiquemos con algunas personas o incluso lleguemos a odiarlos, porque son estos patrones los que humanizan a los personajes. Nuestro personaje, Jamie Freezer, tiene una imagen arquetípica del guerrero, un hombre fuerte y protector,
un hombre que podemos ver constantemente luchar por lo que siente, sus ideales y por todo aquello que ama. Y por otro lado tendríamos a Claire, que responde a la imagen del arquetipo femenino seductor, por su belleza, su elegancia y excentricidades. Claire es una enfermera, una gran cuidadora y siempre está pendiente de los suyos, hasta el punto de que a veces se llega a entrometer. Aunque se trata de una mujer que es amable y cariñosa, puede llegar incluso a ser tan valiente como Jamie o cualquier otro hombre. Un ejemplo de la valentía de nuestra protagonista la tendremos cuando se enfrenta al capitán Jack Randall en la prisión de Wentworth, y su posterior desesperación para intentar sacar a su amado de las garras de este villano. Incluso cuando pide ayuda para rescatar a Jamie a los hombres del clan Mackenzie, estos incluso se lo piensan 2 veces, porque ven prácticamente imposible rescatarlo, pero en ningún momento nuestra protagonista muestra miedo, tanto es así que su valentía se transmitió a estos hombres y pudieron rescatar a Jamie. Y en la siguiente temporada podremos ser testigos de que Claire es una mujer de palabra. Podemos ver que es fiel a su juramento como curandera. Le dio prioridad a la salud de Alex Randall, a pesar del rencor que sentía hacia su hermana. Como podemos ver, se trata de una mujer buena y de buen corazón, la cual es capaz de separar sus sentimientos, la cual supo ver la diferencia entre ambos hermanos, siendo piadosa hasta el final con Alex Randall. Aunque esto, dependiendo de cómo lo miremos, también pudo ser por beneficio propio. Recordemos que Claire contaba con cierta información que el resto no, por lo que pudo tratarse de intentar, en un acto desesperado, no poner en peligro la existencia de Frank Randall. Pero a lo largo de la serie también podemos ver otra cara del personaje. Nos muestran a una Claire apasionada, nos muestran a una persona con una personalidad perfecta para ser esa pareja ideal para ese joven escocés huido de la justicia, un joven el cual pues levantaba muchísimas pasiones entre las más jóvenes, por ejemplo en Leoch, e incluso en los libros podemos ver cierto interés sexual amoroso por parte del duque de Sangren. Pero quizás lo más importante de este personaje es que representa muy bien el poder de la sexualidad femenina, el cual se irá desenvolviendo en los siglos posteriores, del que afortunadamente nosotras podemos disfrutar hoy en día. Claire no siente culpa ni remordimientos, y mucho menos pide disculpas por sus deseos, ya sean sexuales o de cualquier otro tipo, tampoco por habilidades u opiniones. Y un ejemplo muy claro de que Claire es una mujer sin tapujos y que no tiene miedo a decir en voz alta lo que piensa, lo tenemos en la famosa comida con los soldados británicos, en la que Claire deja muy claro cuál es su opinión respecto a la situación de los escoceses, una opinión que el capitán Jack Randall no duda en usar en su contra. Como vemos, Claire es una mujer a la que no le gusta ni quiere ocultar sus opiniones. De hecho, hay una escena ya en el siglo XX con Frank en la que podemos ser testigos de que incluso esto le costaba ya en su propia época, así que imaginaos en el siglo XVIII. Jamie es consciente de esto, pero ya sabe que con él puede ser ella misma, porque Jamie es distinto a otros hombres, y es lo suficientemente fuerte y seguro de sí mismo como para no desear someter a una mujer. Y como comentábamos anteriormente, cualquier impulso por parte de este para someter a su esposa no es posible. Es consciente de que para que su matrimonio funcione debe de respetarla, y ella siempre, a cambio, será ella misma y le será sincera. Y muchas personas se preguntan cómo un personaje como Claire puede encajar tan bien con Jamie Fraser. Esto se debe a que en el siglo XVIII Claire fue vista pues como una especie de espía o una amenaza. Aunque sí que es cierto que contaba con cierta información que le ayudó bastante a sobrellevar o sobrevivir en el siglo XVIII, pues no dejaba de ser un mundo completamente desconocido para ella. Y aquí es donde entraría Jamie. Nos lo presentan como un hombre protector, valiente, luchador y sobre todo que nunca juzgó a Claire. De hecho fue el único o de los pocos que no la intentaron forzar a hablar o a contar la verdad. Y desde un principio, cuando lo cura, hubo una conexión entre ambos. Y es que este tipo de conexión que existe entre Claire y Jamie desde el momento en que se conocen hasta su primer beso, la boda,
comienza a formarse en ellos el amor, junto con la pasión, la cual es muy candente. Y esto se convertirá en el eje central de la serie y la saga de Outlander. Una pareja que es capaz de enfrentarse a todo lo que venga, siempre y cuando se mantengan juntos, o bien, por el bien del otro. Incluso Claire es testigo del buen corazón y el sentido del honor y el deber de Jaime, cuando éste se presenta voluntario para recibir una paliza en el lugar de una joven del castillo de Leoch. Él justificó este acto para así evitar que esta joven pasara una humillación delante de todos sus conocidos, amigos y familia, algo que tardaría mucho tiempo en superar. Y otro ejemplo del buen corazón de esta pareja lo tenemos en París con el pequeño Fergus, que al final acaba convirtiendo en uno más de la familia. Tanto es así que cuando el capitán Jack Randall le hace daño al pequeño, este no duda en enfrentarse a él. Y si ya en el perfil psicológico de Jaime pudimos ver a un hombre valiente y echado hacia adelante, la verdad es que Claire no se queda corta. Recordemos que en la vida de Claire pasaron bastantes momentos traumáticos. Uno de ellos, por ejemplo, sería, y para mí fue uno de los más impactantes, la verdad, sería el aborto que tuvo en la ciudad de París. Ahí pudimos ver a una Claire que sufría, pero que pudo salir adelante. Otro ejemplo lo tendríamos en la última temporada, cuando sufrió el abuso por parte de aquellos hombres. Podemos ver también una Claire hundida, pero que gracias al apoyo de su familia y sobre todo por su fortaleza consigue también salir adelante. Y otro ejemplo también que pasó bastante desapercibido en la serie, pero que para mí demostró bastante fortaleza teniendo en cuenta que era su hija, es cuando se entera de que su hija sufrió abuso por parte de Bonnet. Ahí podemos ver cómo Claire es por así decirlo, un bloque sólido, ¿no? Se mantuvo firme para así ser como una especie de apoyo emocional para Brianna. Y es quizás por esto por lo que nos gusta tanto esta pareja, porque pase lo que pase, adversidad tras adversidad, si están juntos siempre consiguen superarlas. E incluso se quieren tanto que son capaces de dar la vida el uno por el otro, o incluso en el caso de Jaime fue capaz de renunciar a la mujer de su vida antes de la batalla de Culloden para mantener a salvo tanto a ella como a su futuro hijo. En conclusión, Claire es un gran modelo para las mujeres, es mucho más que una ama de casa tradicional, es protectora con sus hijos y sus allegados, la cual no duda de ponerse en peligro si la situación lo requiere. Y es como dijo una abogada llamada Olga Margot Cortés León, la cual relató un texto sobre la mujer en la sociedad actual. Citando textualmente a Olga Margot: pienso que las mujeres somos tan capaces como los hombres de asumir las responsabilidades, obligaciones y actividades que nos propongamos. Eso no se pone en duda. Entre otras, el hecho de sacar adelante a nuestra familia con nuestro propio esfuerzo sin perder nuestra delicadeza de mujer. Y hasta aquí nuestro perfil psicológico de Claire, la protagonista de Outlander. No olvides dejarnos en los comentarios cuál te gustaría que fuera el siguiente vídeo. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dar like y suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo vídeo.